Kompany no se fue al vestuario en silencio. Salió a la zona mixta y dijo lo que el Allianz Arena entero había gritado durante 90 minutos. Que los pequeños detalles definieron la diferencia entre dos equipos de alto nivel. Y en esos pequeños detalles está todo lo que hay que contar sobre el partido del miércoles 6 de mayo en Múnich. El Bayern Múnich cayó eliminado de la Champions League. El resultado fue 1-1. El global fue 6-5 favorable al PSG. Dembélé marcó en el minuto 3 en la primera acción ofensiva del partido, una contrarrápida. Kane igualó en el 94 con un giro y remate dentro del área asistido por Alphonso Davies, que hizo temblar el Allianz Arena durante 90 segundos. No fue suficiente. Y lo que ocurrió entre el minuto 8 y el minuto 31 es lo que el Bayern Múnich lleva horas describiendo en su queja formal ante la UEFA. 3 acciones. 10 minutos. El Allianz Arena entero, convencido de que al menos una de las dos debería haber cambiado el partido para siempre. Al final de este video vamos a analizar lo que Díaz hizo durante los 90 minutos a pesar del contexto adverso del partido, con el marcador en contra desde el minuto 3, y por qué esa actuación es también parte de la historia de esta eliminatoria. Y también vamos a revisar lo que la Copa de Alemania del 23 de mayo significa para Díaz y para el Bayern después de esta noche. Pero primero el relato de las 3 acciones que el Bayern considera determinantes. La primera acción fue en el minuto 8. Nuno Mendes recibió la tarjeta amarilla. El lateral portugués del PSG quedó condicionado para los 82 minutos restantes del partido. Una segunda amarilla significaba la expulsión. El PSG jugaría con 10. En el minuto 28, Nuno Mendes cortó un avance del Bayern y el balón le golpeó en el brazo. Todo el Allianz Arena reclamó la segunda tarjeta. El árbitro Piñeiro no la sacó. El VAR revisó y determinó que no había infracción suficiente. La segunda acción fue en el minuto 31. Joao Neves intentó interceptar un balón dentro del área del PSG y el balón le golpeó en el brazo con el brazo en posición extendida. El Bayern entero reclamó penalti. Kompany corrió a la línea de banda. El estadio contuvo la respiración mientras el VAR revisaba. El VAR no pitó penalti. El argumento fue que el movimiento del brazo de Neves fue instintivo a corta distancia. Uli Hoeneß, el expresidente histórico del Bayern, que construyó este club durante décadas, estaba en la tribuna con las manos en la cabeza convencido de que esa era penalti. Y los comentaristas alemanes que llevan décadas viendo Champions dijeron en directo lo que el estadio pensaba. Que el árbitro se había equivocado. Que el Bayern había sido perjudicado. Sin tapujos, sin miedo a decirlo. La tercera acción es la más difícil de explicar con una base técnica. Un jugador del PSG fue a chocar con Díaz. Hubo contacto. Si había falta, era del PSG. Piñeiro pitó el tiro libre a favor del PSG y le sacó la tarjeta amarilla a Díaz. Al jugador que había recibido el contacto. CNN calificó la acción de insólita en tiempo real. La Bayern presentó su queja formal a la UEFA, señalando exactamente estas 3 acciones. Hoeneß en la tribuna, con las manos en la cabeza, es también la imagen que mejor resume lo que el estadio vivió en esas 3 jugadas. Hoeneß conoce el fútbol europeo desde adentro mejor que nadie en Alemania. Ha visto al Bayern ganar y perder en las noches más grandes de la Champions. Y cuando ese hombre está en la tribuna con las manos en la cabeza, después de una decisión arbitral, ese gesto tiene un peso que va más allá de la reacción emocional de un aficionado. Pero lo que te voy a contar ahora sobre la actuación de Díaz durante los 90 minutos dice algo que el resultado y el debate arbitral no pueden ocultar. Las 3 jugadas en 10 minutos que el Bayern señala tienen también una lógica estadística que varios analistas señalaron después del partido. Si el Bayern juega los últimos 60 minutos del partido, con superioridad numérica, por la expulsión de Nuno Mendes, el Allianz Arena, con 75.000 personas, y el equipo que en la Bundesliga promedia más de 3 goles por partido, las probabilidades del resultado cambian fundamentalmente. Si el penalti de Neves se pita y Kane lo convierte, el marcador queda 1-1 en el minuto 30
y uno del partido con el global igualado. En ese escenario, todo lo que ocurre después en el Allianz Arena es completamente diferente. El Bayern no pedía milagros, pedía que las reglas se aplicaran igual para los dos equipos. Díaz fue el jugador del Bayern que más veces llegó al área del PSG con peligro real durante los 90 minutos. En el minuto 15, fabricó la jugada más peligrosa del primer tiempo, una acción individual que parecía gol hasta que un jugador del PSG la cortó desde muy cerca cuando el Allianz Arena ya celebraba. En el minuto 22, hizo un regate sobre Zaïre Emery, el mediocampista francés que Luis Enrique había reconvertido en lateral derecho específicamente para frenarlo, y sacó un disparo zurdo que buscaba la escuadra. La prensa española recogió que Zaïre Emery cayó al suelo varias veces en el intento de seguirle. En la segunda parte, el PSG tomó una decisión que lo dice todo sobre el nivel de preocupación que Díaz generaba. Marquinhos, el capitán, el defensor con más de 120 partidos de Champions, fue emparejado directamente con el colombiano porque ningún otro jugador del PSG podía hacerle sombra durante 90 minutos. Con Hakimi de baja, con Zaïre Emery en su lugar, y aún así el PSG necesitó a su capitán para frenar al colombiano de Barrancas en el Allianz Arena. La prensa española también recogió lo que Díaz hizo con Zaïre Emery durante el partido con una precisión que describe perfectamente por qué el PSG tuvo que recurrir a Marquinhos para marcarlo en la segunda parte. Escribieron que el colombiano fue un regateador implacable que acabó en el césped ante el número de desequilibrios del extremo, Zaïre Emery, por el suelo varias veces. El plan de Luis Enrique, para frenar al colombiano, con un sustituto de 20 años, fracasando en tiempo real en el Allianz Arena. La tarjeta amarilla que Díaz recibió en el minuto 78 por protestar, también merece ser mencionada en el contexto del partido. Según el análisis de varios medios que siguieron el partido, Díaz protestó una falta que el árbitro no pitó. La tarjeta por esa protesta, en un partido donde el colombiano llevaba 78 minutos, siendo el más peligroso del Bayern, con el marcador en contra desde el primer minuto, dice también algo sobre el nivel de frustración que el contexto del partido generó en el jugador que más intentó cambiar el resultado. Y aún así, con la tarjeta encima, Díaz siguió buscando el balón hasta el pitido final. Siguió corriendo, siguió insistiendo, porque eso es lo que hace Díaz. Lo mismo que hizo en el Parque de los Príncipes, cuando el marcador era de 5-2. Lo mismo que hizo en el Allianz Arena, cuando el marcador era de 0-1 desde el minuto 3. El análisis de lo que el PSG tuvo que hacer para frenar a Díaz durante los 90 minutos también dice algo sobre la dimensión del duelo individual en el partido. Zaïre Emery, que tiene 19 años y es uno de los mediocampistas más prometedores del mundo, fue literalmente pasado por encima en múltiples ocasiones por el colombiano. El PSG tuvo que modificar su marcación en la segunda parte, poniendo a Marquinhos directamente sobre Díaz porque la solución original de Zaïre Emery no estaba funcionando. Esa gestión táctica del PSG durante el partido es también el reconocimiento implícito de que Díaz era el mayor peligro del Bayern Múnich en el campo. El gol de Kane en el minuto 94 también dice algo sobre el ADN de este equipo en los momentos donde el partido parece perdido. La misma mentalidad que produjo el gol del 89 contra el Real Madrid, la misma que produjo el gol del 89 en la final de Copa contra el Bayer Leverkusen. El Bayern no se rinde cuando el marcador está en contra. Sigue creyendo hasta el último segundo. Y ese gol de Kane en el 94 hizo temblar el Allianz Arena durante 90 segundos, volvió a despertar la esperanza de 75,000 personas y demostró que el equipo de Kompany tiene el carácter para buscar el imposible cuando la lógica dice que todo está perdido. No fue suficiente para cambiar el global, pero es también parte de la historia de esta eliminatoria. El gol de Kane en el 94 también tiene una dimensión específica en el contexto del partido de ida. En la ida en el Parque de los Príncipes, Kane convirtió el penalti del primer gol. Asistió a Díaz con el pase de gol que los analistas describieron como el de un mediocampista de primer nivel.
Y en la vuelta, marcó el gol del 94 que dio al Bayern el global más ajustado posible. Kane jugó los 94 minutos completos del partido más difícil de la temporada. Eso dice también algo sobre el nivel del equipo de Kompany, que termina la temporada con un gol en el minuto 94 de la semifinal de Champions. Y ahora viene el análisis de lo que esta eliminación significa para Díaz y para Colombia en el contexto de la temporada completa. El análisis de Kompany en zona mixta también dice algo sobre cómo el técnico belga está procesando la eliminación. Dijo que los pequeños detalles definieron la diferencia entre dos equipos de alto nivel. Esa frase, que en el lenguaje de los técnicos de primer nivel, es también la manera más elegante de señalar que algo externo al juego de los equipos influyó en el resultado, dice también que Kompany no está dispuesto a aceptar la narrativa de que el PSG fue simplemente mejor. Está diciendo que la diferencia entre los dos equipos no fue de calidad, fue de detalles que el árbitro resolvió en la misma dirección. La queja formal del Bayern ante la UEFA también tiene un contexto institucional que el análisis del partido no puede ignorar completamente. Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, es vicepresidente de la ECA, la Asociación Europea de Clubes, el organismo que negocia con la UEFA los formatos de competición, la distribución de ingresos y las decisiones institucionales más importantes del fútbol europeo. Ese es un hecho público y verificable, no una teoría. No estamos diciendo que hubo corrupción. Eso requiere pruebas que nadie tiene públicamente. Lo que sí estamos diciendo es que cuando el club con más influencia institucional dentro de la UEFA es el mismo que se beneficia de las decisiones arbitrales más cuestionadas de las semifinales, la pregunta sobre conflicto de intereses es legítima, y el Bayern Múnich la está haciendo formalmente ante la UEFA. En ambos partidos de la eliminatoria, con árbitros distintos, las decisiones en los momentos clave fueron en la misma dirección. 2 partidos, 2 equipos arbitrales distintos, el mismo resultado institucional. El Bayern tiene razón en pedir una explicación. La historia reciente de las quejas formales de grandes clubes a la UEFA también merece un análisis específico. El Bayern Múnich no es el primer club grande que presenta una queja formal a la UEFA sobre decisiones arbitrales en Champions League. El Real Madrid lo ha hecho. El Manchester City lo ha hecho. Y esas quejas raramente cambian los resultados, pero sí producen en algunos casos revisiones internas del proceso de designación de árbitros y modificaciones en las directrices de aplicación del reglamento. El impacto de la queja del Bayern puede no ser inmediato, pero puede ser parte de un proceso más largo de mejora del sistema arbitral en las rondas decisivas de la Champions. La Copa de Alemania del 23 de mayo en Berlín es también parte del análisis de esta noche porque es el título que todavía está disponible para Díaz y para el Bayern Múnich esta temporada. El Bayern llegó a la final de la Copa después de una campaña donde Díaz marcó el gol del 90+3 en el Bayarena para eliminar al Bayer Leverkusen, el gol más importante que el equipo marcó fuera de la Champions en toda la temporada. El 23 de mayo en Berlín, contra el Stuttgart, el Bayern tiene la posibilidad de añadir otro título a una temporada que ya incluye la Supercopa y la Bundesliga. Y Díaz va a estar en ese campo en Berlín con la misma mentalidad que tuvo esta noche en el Allianz Arena. Sin rendirse, sin bajar los brazos, sin dejar de creer que el gol es posible hasta el último segundo. El dato de los 26 goles y las 20 asistencias de Díaz en la temporada también merece ser mencionado en el contexto de lo que esta eliminación significa. Ningún colombiano en la historia del fútbol europeo había producido esos números en una sola temporada en uno de los 4 grandes torneos del continente. Eso no es un consuelo frente a la eliminación. Es la realidad de lo que Díaz construyó durante 9 meses en el Bayern Múnich, independientemente de lo que ocurrió esta noche en el Allianz Arena. La temporada de Díaz en el Bayern Múnich tampoco termina el 6 de mayo en el Allianz Arena. Bundesliga ganada. Final de Copa el 23 de mayo. Y el 17 de junio en Kansas City, Colombia, debuta en el Mundial contra Uzbekistán en el Grupo K, que también incluye a Portugal. La temporada más grande que un jugador colombiano ha vivido en Europa continúa.
con 26 goles y 20 asistencias, con 7 goles en la Champions League, siendo el colombiano con más goles en una sola edición de la historia del torneo, con nota perfecta del Bild en el partido de ida, con 9 sobre 10 del Equipe, con el 11 ideal de la UEFA, con la frase de Valderrama que ningún otro jugador colombiano en Europa había generado antes. El árbitro puede cerrar la puerta de una noche específica. No puede cerrar la puerta de lo que Díaz construyó durante 9 meses en el Bayern Múnich. Esa historia ya está escrita. Y la mentalidad que Kompany construyó en el Bayern Múnich durante esta temporada, con las remontadas al Mainz, con el gol del 89 al Real Madrid, con el gol del 93 al Leverkusen en Copa, con el gol del 94 de Kane esta noche, es también la señal de que lo que este equipo construyó en 9 meses no se deshace con una eliminación en semifinales. El Bayern Múnich del año que viene, con Díaz, Kane y Olise, con Kompany en el banquillo y con la experiencia de haber llegado a semifinales de Champions en la temporada de regreso al máximo nivel, es también un equipo que el fútbol europeo va a tener que seguir respetando. Y esto nos lleva exactamente al debate que Colombia tiene que procesar con calma y con los datos sobre la mesa. El hecho de que Kane marcara en el minuto 94 también dice algo sobre Díaz de manera indirecta. Kane marcó asistido por Alphonso Davies en una jugada de contrarrápida en los últimos segundos del partido. Pero el Bayern llegó a esa situación porque durante 90 minutos no bajó la intensidad, porque Díaz siguió buscando el 1 contra 1, porque el equipo entero siguió creyendo que el gol era posible. Y esa mentalidad colectiva, que tiene mucho que ver con el carácter del jugador más determinante del equipo durante la temporada, es también parte de por qué Kane pudo marcar en el 94. Esta noche duele mucho, porque el Bayern Múnich tuvo la mejor temporada del fútbol alemán en años, porque Díaz fue el jugador más determinante del equipo en los momentos que más importaron, porque el Allianz Arena estuvo lleno de 75,000 personas que creyeron hasta el último segundo, y porque 3 acciones en 10 minutos del primer tiempo generaron un debate que la queja formal del Bayern ante la UEFA va a mantener vivo durante semanas. Pero hay también algo que es cierto sin necesidad de debate. Luis Díaz esta noche fue el más peligroso del Bayern. Zaire Emery cayó al suelo varias veces intentando seguirle. Marquinhos tuvo que ser el que lo marcara directamente porque ningún otro jugador del PSG podía con él. Recibió una tarjeta injusta y siguió corriendo. Y cuando el partido terminó, salió al campo con la camiseta empapada y la cara de quien sabe que hizo todo lo que podía hacer y que algo externo impidió que alcanzara el resultado que merecía. Eso no se roba, eso lo define. Los datos completos de lo que Díaz produjo en los 2 partidos de la eliminatoria contra el PSG también dicen algo sobre la dimensión del duelo entre el colombiano y el equipo más poderoso de Francia. En la ida, penalti provocado, participación en el gol de Upamecano, golazo del 5-3 confirmado por VAR, nota perfecta del Bild, 9 sobre 10 del Equipe, 11 ideal de la UEFA. En la vuelta, el jugador más peligroso del Bayern, Zaire Emery, al suelo varias veces. Marquinhos reconvertido como marcador directo. Tarjeta amarilla injusta. 90 minutos sin rendirse. 2 partidos de Champions contra el campeón defensor de Europa. Ese es Luis Díaz en la Champions League esta temporada. ¿Creen que las 3 acciones del primer tiempo que el Bayern Múnich describe en su queja formal ante la UEFA, la no expulsión de Nuno Méndez, el penalti no pitado de Joao Neves y la tarjeta amarilla a Díaz, en una acción donde la falta era del PSG, fueron determinantes para el resultado del partido y de la eliminatoria, o que el PSG fue simplemente el equipo que mejor gestionó el global en los 2 partidos? ¿Piensan que la queja formal del Bayern ante la UEFA sobre el patrón de decisiones en los 2 partidos de la eliminatoria, con árbitros distintos pero con el mismo resultado beneficioso para el PSG en los momentos clave, es un reclamo legítimo que el organismo europeo tiene la obligación de responder con transparencia? ¿Y qué significa para Colombia que en la eliminación más dolorosa de la temporada, Luis Díaz fue el jugador más peligroso del Bayern durante 90 minutos? Recibió una tarjeta injusta
y siguió corriendo hasta el pitido final con la misma mentalidad que lo llevó a marcar en el Parque de los Príncipes con el marcador 5-2 en contra. Déjeme sus opiniones en los comentarios. Dale like si esta noche te dejó con rabia y con orgullo al mismo tiempo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. La temporada de días todavía no terminó. Hasta la próxima.